El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica le da la bienvenida a este su espacio, La Voz del Contador Privado, un programa de interés contable realizado especialmente para nuestros colegiados. Enriquezca su conocimiento profesional de la mano de nuestros especialistas. Quédese con nosotros que pronto daremos inicio. En el día a día del quehacer profesional es importante echar mano de diversas herramientas que vengan a resguardar el ejercicio contable. Y uno de esos instrumentos es el contrato, que viene a fijar tanto deberes como obligaciones entre las partes. Precisamente en este espacio de La Voz del Contador Privado nos acompaña el licenciado William Sequeira, asesor legal de esta institución, para ampliarnos sobre este tema. Este espacio es gracias a nuestros amigos patrocinadores GTI, Tecapro y Cyberfull. Acompáñenos. Estimados colegiados, reciban un cordial saludo. Hoy, en una nueva entrega de nuestro programa La Voz del Contador Privado, queremos agradecer a nuestros patrocinadores GTI, Cyberfull y Tecapro. Este día contamos con la presencia del licenciado William Sequeira, asesor legal de nuestra institución, quien nos conversará sobre alcances del contrato de servicios profesionales del contador privado. Bienvenido, don William. Muchas gracias, don Orman, por invitarme a este tan importante programa para los contadores privados. Vamos a abarcar una serie de temas importantes para todo colegiado y que esperemos que les sirva de guía para establecer las relaciones profesionales entre el contador y sus clientes. Excelente, don William. Nosotros recibimos bastantes consultas sobre este contrato, porque una de las particularidades es obligatorio firmar un contrato. ¿Usted qué le recomienda al contador privado? Bueno, quisiera empezar recordando que de conformidad con la ley 1269, toda contabilidad legalmente obligatoria debe ser llevada por un contador privado debidamente autorizado por la Junta Directiva del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. A partir de ahí, entonces, tenemos que la relación que nace entre un contador y su cliente debe ser claramente establecida. Y la mejor forma de establecer tanto los derechos de los contadores como sus obligaciones es a través de un contrato de servicios profesionales. Esa es la mejor forma de hacerlo, porque entonces claramente van a estar definidos los alcances de la labor que debe realizar el contador, como la remuneración o los beneficios que va a tener a cambio de su labor profesional. Don William, en el caso, por ejemplo, de servicios que quedan fuera, normalmente uno cuando está ejerciendo a destajo, hay clientes que le piden ciertas cosas que no están contempladas en una relación estrictamente de contador. Le pongo un ejemplo, liquidaciones laborales. Hay contadores que rehuyen a esto por la responsabilidad que esto representa. ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, precisamente esa es la importancia del contrato, porque en ese contrato se debe establecer claramente cuáles son las obligaciones del contador, qué alcance tiene el servicio que él presta, porque precisamente podría darse el caso de que su cliente le pide algunas labores que escapen de su conocimiento profesional o del ámbito de profesional, llámese una liquidación laboral, que pues si bien el contador tiene toda la capacidad de realizarla, porque cuando estudió una de las materias que estudia es la legislación laboral, pues hay que ser claros en que no es el campo de su especialidad. Entonces,
El contrato como tal nos sirve para delimitar esto. Entonces, si dentro del contrato el contador se obligó a realizar este tipo de labor, liquidaciones laborales o alguna otra, llámese de mensajería sencilla, de ir a entregar documentos a la administración tributaria, pues tendrá que hacerlo. Si no se ha establecido, pues no tendría esa obligación. Y eventualmente, si su cliente se los pide, pues estaría en su derecho también de pedir que se le remunere por separado de lo que son los honorarios establecidos para las obligaciones, generalmente, que es la contabilidad general, que se hayan establecido en el contrato. De ahí la importancia del contrato, porque precisamente nos viene a delimitar cuál es su obligación y igualmente establece entonces la eventual responsabilidad que el contador tendría ante el colegio por sus actuaciones profesionales. Un caso que recuerdo, don William, recién ingresados aquí a trabajar, fue el de una asamblea en que vimos una denuncia que se hizo en contra de un contador precisamente porque la denunciante decía que no le presentó el D-151, recuerdo ese caso, y el contador decía que sí o que no, más bien el contador lo que decía era que él no se había obligado a presentar eso, él nada más había convenido con ella en que presentaba solo la declaración de renta. ¿Cuál es el consejo que le daríamos a un contador privado, para que todo esto quede plasmado en el contrato? ¿De qué forma o cómo lo puede estructurar? A efectos de estructurar el contrato, el colegio se dio a la tarea de establecer un modelo de contrato, el cual consta en la página del colegio. Todos los que quieran accesar a este modelo lo pueden ver en la página del colegio, en la sección de plataforma de servicios, precisamente en el apartado de servicios. Entonces, ahí hay una guía, porque hay que ser claros, no se puede poner todas las posibilidades que hay, pero esto es una guía valiosa mediante la cual el contador puede establecer claramente cuáles son sus obligaciones, dentro de las cuales conocemos casos, como usted dice, donde se ha dicho que la responsabilidad es o no es del contador, por ejemplo, de presentar, en este caso, de incluir en el ATV las declaraciones. Bueno, esto lo correcto debería ser que quede debidamente plasmado en el contrato. ¿De quién es? Porque se dan muchos casos donde vienen acá usuarios de los servicios profesionales de un contador a presentar quejas de que el contador no hizo tal o cual labor que le correspondía. Si en el contrato está claramente establecido que no le correspondía y que el cliente se iba a hacer cargo por su cuenta de esas labores, pues el contador estaría eximido. De lo contrario, podríamos pensar que el profesional como tal es el contador, el que conoce es el contador y el que sabe claramente cuáles son las obligaciones es el contador. Entonces se podría decir que tiene mayor peso, mayor responsabilidad el contador ante una eventual situación de que no haya hecho una actuación que era dentro de lo que se podría contemplar estrictamente obligatoria o necesaria dentro de la contabilidad de uno de sus clientes. Entonces, si hay alguna de estas obligaciones que va a ser excluida, debe quedar en el contrato, porque si no habría que presumir que cuando se habla de preparar la contabilidad mensual, por ejemplo, de un contador, pues ahí estará incluido la declaración del IVA y informar a su cliente cuánto es el monto que hay que pagar del IVA y ya corresponderá al cliente el pago, salvo que igualmente se diga que el contador se hará cargo de eso, lo cual no lo recomendamos. Eso es ya la parte económica y responsabilidad del cliente. Pero sí debe haber un canal, vía contractual, que establezca estas obligaciones y posteriormente en el desarrollo ya de la relación profesional con sus clientes, el contador debe velar siempre porque tenga una constancia de que él comunicó toda situación especial que se presentara, por ejemplo, vencimientos para presentar alguna declaración, requerimientos de documentos, montos que se deben cancelar. Todo esto el contador también debe procurar documentarlo para demostrar que siempre fue diligente. Debemos partir de que el contador es diligente, que el contador es proactivo, que el contador es un asesor que viene a apoyar. Entonces, ese tipo de situaciones, aparte de que si se puede incluir en el contrato, lo debemos incluir, pues si no está incluida, debe documentarse, debe quedar un documento que respalde la actuación del contador también. Hay que recordar que don William, además de abogado, también es contador privado. Entonces tenemos aquí un punto en donde nosotros podemos
preguntar no solo sobre aspectos legales, sino también sobre aspectos contables. Y era a lo que quería llegar, don William, partiendo de la teoría. ¿Cómo se estructura un contrato? Y esto es para que nuestros colegiados sepan los requisitos mínimos que debe contener un contrato. Bueno, un contrato debe tener precisamente un enunciado, un encabezado, donde se establece, bueno, quiénes son las partes contratantes. En este caso, normalmente se empieza, si el contrato lo preparó el contador, pues con las calidades del contador. Si es un despacho, pues cuál es el despacho, contabilidad, con todos sus datos. Y igualmente se recomienda siempre que si es una sociedad anónima o de responsabilidad limitada o una sociedad civil de profesionales, que también existen, pues entonces que su representante legal sea un contador, para que con toda propiedad suscriba el contrato con todos los alcances que el mismo lleva. Entonces, lo primero, por ejemplo, que podemos hacer, y vamos a tomar como guía el contrato que está en la página del colegio, es la identificación de las partes. Eso es lo primero. Vamos a identificar quiénes son las partes contractuales. Allí se establece claramente que necesitamos de las partes, donde básicamente está lo que los abogados llamamos las calidades de las partes. Son nombres completos, su número de cédula, ya sea física o jurídica, su domicilio. Y entonces, una vez que tenemos identificado las partes, pasamos a la parte del objeto. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que se busca? Entonces, se puede establecer qué es lo que el cliente quiere, cuáles son los requerimientos del cliente. Entonces, dentro del objeto contractual, y además se puede establecer claramente la obligación del contador, que tiene el conocimiento profesional para realizar esas labores. Entonces, ambas partes ahí definen qué quiere uno, y si el otro entonces se obliga porque tiene el conocimiento y la experiencia necesaria para realizar esas labores. Eso es básicamente la parte del objeto. Posteriormente, como ustedes podrán ver, si alguno nos puede seguir con el contrato que está ahí en la página, vienen factores como el tiempo o duración del contrato, el cual puede establecerse por un periodo determinado, 1 año, 2 años, 6 meses. Eso va a depender mucho de las necesidades del cliente, porque estamos hablando no solo de un contrato para llevar la contabilidad periódica, ya sea mensual, anual, sino también trabajos específicos que le pueden pedir a un contador. El contrato también sirve para regular y establecer la guía para cuando se le pide una labor específica, llámese un estudio de alguna situación determinada de la contabilidad. Entonces, el contrato sirve para eso también. Después, una parte pues que es muy importante para ambas partes, como lo es el precio, donde se va a delimitar, y digo que es importante para las dos partes porque ahí se va a establecer claramente el valor contractual, cuánto va a recibir el contador por sus labores y obviamente entonces cuánto está obligado el cliente a pagar. Igualmente se puede establecer la periodicidad del pago, si va a ser un pago mensual o si va a ser un pago por labor cumplida. O incluso, pues si hay un adelanto, pues también ahí se debe establecer si hay ese adelanto. Debemos recordar, y es importante que los contadores tengan presente que hay una tarifa, un arancel mínimo que el colegio recomienda que se debe establecer. Y más bien ahí corrijo, ahí no es una recomendación, ahí sí es una obligación del contador respetar ese arancel mínimo en lo que cobre por sus labores. Eso es un punto importante porque entonces evita la competencia desleal entre contadores. Debemos de tratar de siempre regirnos por la ética, por la lealtad entre las relaciones de contador-cliente y contador entre contadores también. Entonces debemos respetar este arancel, el cual fue debidamente publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 29 de noviembre del año 2017. De hecho, está en este momento pues, en un estudio de parte de la Junta Directiva para actualizar tarifas porque se considera pues, que ya ha pasado un periodo suficiente y que a raíz de legislación reciente, que más adelante vamos a comentar un poco, se ha venido promulgando, pues se hace necesario
actualizar los valores de la tabla. Posteriormente también se establecen una serie de obligaciones tanto del cliente como del contador, como son cuestiones que se podrían considerar normales de la relación, pero que es importante que se establezcan. Por ejemplo, si el contador debe ir a recoger la documentación a la empresa a la cual le presta el servicio, o si la empresa se obliga a irle a entregar la documentación al contador. Esto es importante porque recordemos que hay plazos para presentar declaraciones. Entonces, por ejemplo, el caso del impuesto al valor agregado, si resulta que al contador le llevan la documentación el último día del plazo, a las 4 de la tarde, probablemente no le dé tiempo de preparar la declaración correspondiente y la documentación. Pero bueno, entonces debe regularse eso. ¿Quién le corresponde, ya sea si es el contador, ir por la información o que se lo traiga y en qué plazo? Si es dentro de los primeros 3 días hábiles del mes, dentro de los primeros 5, el contador debe, de conformidad con el volumen de trabajo que este cliente tiene, pues establecer cuánto tiempo necesita. Entonces, con cuánta anticipación necesita tener la documentación. Esto es importante para efectos, como dije al inicio, del cumplimiento profesional. Ese es un ejemplo. Igualmente, debe el contador establecer todo lo que es en los plazos que él necesita para preparar la información necesaria. Entonces, porque no es lo mismo las declaraciones mensuales que ya la declaración de renta a final de periodo, entre otras múltiples declaraciones que podrían tener que presentarse dentro de lo que es las obligaciones tributarias que tienen los clientes y lo que él haya pactado con el cliente. Ese apartado de obligaciones es importante también definirlo, porque pareciera insignificante, pero viera cómo se presentan casos acá en el colegio, pues de que se dice, es que no me lo presentó a tiempo, o no me lo dio los documentos a tiempo. Incluso hemos tenido casos donde el cliente dice, mire, es que yo creo que yo le di toda la información, y el contador dice, mire, es que yo lo recibí y se lo devolví, pero no sé si le devolví todo. Entonces, nadie sabe qué entregó y qué no entregó. Entonces, es importante también que el contador, cuando recibe los documentos, establezca claramente qué recibió. Un documentito, un recibido, recibí esta información, y cuando entrega, también que lleve la documentación para que el cliente le firme un recibido de que ya entregó la documentación. Se presentaba muy frecuentemente con el tema de libros legales, esta situación. Entonces, esto es importante que se establezca en ese apartado de obligaciones. Igualmente, pues el tipo de supervisión a que tiene derecho el cliente a hacer. Y tenemos, entre otras, pues las formas en que el contrato puede terminar. El contrato podría terminar porque se cumplió el plazo establecido para el mismo, o porque se llevó a cabo el trabajo contratado, que como indiqué antes, no necesariamente solo realizar el ciclo contable. Y entonces también se debe estipular si hay la posibilidad de una terminación anticipada. ¿Qué pasa y a qué derechos tiene el contador si el cliente decide, antes de que termine el plazo, dar por concluido el contrato, o viceversa? Si el contador, que tiene todo el derecho también de escoger quiénes son sus clientes, decide en algún momento no continuar prestándole servicios a un determinado cliente. Esta situación se puede dar cuando un cliente, por ejemplo, le pide al contador que realice una actuación indebida. Entonces, el contador tiene todo el derecho de decir, no lo voy a hacer. Y es más, no solo el derecho, tiene la obligación de decirle que no. Y si el cliente insiste y lo presiona para que haga algo indebido, contrario a la normativa legal general de tributaria, o incluso con la normativa deontológica del colegio, debe decir no y debe terminar esa relación que lo está exponiendo
a una sanción por parte del colegio, y no solo por parte del colegio, por parte de autoridades administrativas y judiciales. Hay casos que se están ventilando en tribunales de justicia en este momento contra contadores que se prestaron eventualmente para alterar registros contables, para alterar estados financieros y que indujeron error a terceros, y que ahora entonces el contador se está viendo expuesto incluso a eventuales sanciones penales. Eso, Norman, a grandes rasgos de lo que debe tener un contrato. Sin embargo, como les indiqué antes, esto no es una guía totalmente cerrada. Esto es una guía que tendrá sus variaciones y se debe atender a la necesidad del cliente, a cada caso específico, para determinar toda la información que el mismo contador, en respaldo suyo, debe incluir en el contrato. No está escrito en piedra. Eso es, no está escrito en piedra precisamente. Hay varias consultas que tengo en este momento, don William, relacionadas con lo del contrato, porque precisamente recordaba este caso que le comentaba hace un rato, y me llamó la atención la posibilidad, cuando estuvimos discutiendo esto en las sesiones de junta, antes de que lo publicáramos en la Gaceta, porque puede darse el caso en que un cliente firme un contrato con un contador, empiece a trabajar con ese contador, el cliente se acomoda a ese contador y de un pronto a otro se enojan y el cliente va y busca otro contador y firma otro contrato. Y entonces puede suceder a medio periodo, el contador inicial no sabe que la relación ha terminado, él tenía un contrato y de acuerdo a esas cláusulas de terminación de contrato, ninguna se había dado formalmente, oficialmente no se han notificado que se daba por terminado ese contrato y sin embargo el cliente ya firmó otro contrato. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, si ese fuera el caso, precisamente, por eso lo importante de poner en el contrato qué sucede si se da una terminación anticipada y bajo qué circunstancias se puede dar la terminación anticipada por parte del cliente sin responsabilidad de parte del cliente o por parte del contador sin responsabilidad de parte del contador. Porque en el momento que alguno lo haga sin existir una causal y sin haber avisado oportunamente a la otra parte, podría incurrir en una responsabilidad civil y se podría haber expuesto a que le cobren daños y perjuicios por el incumplimiento contractual. Eso opera en las dos vías, tanto el contador hacia su cliente como el cliente hacia el contador. Por ejemplo, ¿qué sucede si tenemos un contrato? ¿Qué pasa si no se fija un plazo de terminación? ¿Hay un error en un contrato que no fija un plazo de terminación? En realidad no hay un error como tal. Lo que pasa es que se regula más bien por plazo indefinido o indeterminado cuando se trata de una relación laboral. Cuando se trata de una relación profesional, lo normal, lo correcto para la buena relación entre las partes es que se establezca un plazo para que determinado ese plazo las partes decidan en qué condiciones van a continuar. Por ejemplo, cuáles van a ser las condiciones de su renovación de ese contrato. Si van a haber una mejora, en qué sentido es la mejora para las partes, si se van a incluir más labores, porque es usual que en el desarrollo de la relación, sobre todo en la parte contable, se empiecen a pedir más requerimientos del cliente que los que inicialmente estaban estipulados, lo que usted decía antes, que le empiezan a pedir cosas que no están en el contrato. Bueno, ya el contador, con la experiencia que tiene de 6 meses o un año de trabajar con este cliente, va a decir, ok, no, para el contrato del año entrante, vamos a poner que incluye esto y esto y esto, pero eso implica también entonces una mejora en sus honorarios profesionales. Entonces mi recomendación es que le pongan plazo. Si no le ponen plazo, pues va a haber que recurrir a normas de interpretación o hacer analogías con otras normas para determinar cuál era el plazo al tratarse de relaciones de servicios profesionales. En muchos casos se extienden por muchos años, en realidad. Pero mi recomendación siempre es pongámosle un plazo. Es bueno para las dos partes en algún momento tener la oportunidad de reconsiderar la relación que tenemos y los términos de esta relación. Eso es importante y me parece que, por ejemplo, en casos como hipotéticos como el que mencionaba, puede que exista la posibilidad de que un contador al cual
se le termine un contrato sin ninguna razón, cubre la diferencia que quedó pendiente por cubrir? Bueno, ese es un tema que tiene muchas variables. Tiene la posibilidad, te lo digo así, de cobrar daños y perjuicios. ¿Cuáles son los alcances de esos daños y perjuicios? Bueno, precisamente una posibilidad como tal es tratar de establecer qué es lo que resta del plazo contractual. Esa es una posibilidad, no necesariamente igual, como dijo usted ahora, está escrito en piedra que así sea, es una posibilidad. Eso va a depender propiamente de cuánto faltaba para terminar. Porque también se ha establecido jurisprudencialmente por nuestros tribunales que no necesariamente es todo el plazo, sino un plazo prudencial a efectos de establecer un resarcimiento, porque lo que se hace es indemnizar a la parte que sí cumplió con una suma de dinero. Entonces, no necesariamente esta tiene que ser todo el plazo. Por eso, si en el contrato hemos establecido claramente la obligación de avisar con un periodo determinado de tiempo, por ejemplo, establecemos que si yo quiero terminar anticipadamente el contrato, debo avisarle a mi contraparte con 1 mes, con 2 meses o con 3 meses de anticipación. La parte que no lo haga así, pues se va a ver expuesta a que le cobren esos 3 meses. Porque toda relación contractual tiene que partir de la buena fe de las partes. Y entonces, si yo no cumplo con esto, pues al haber un incumplimiento, estoy quebrantando esa buena fe y me veo expuesto a que me cobren una indemnización por ese plazo que establecimos, que debía avisar con tiempo. Entonces, en ese sentido, reitero, debemos en el contrato establecer este tipo de reglas que suceden en estos casos para no vernos expuestos a interpretaciones posteriores. Muy bien. Viendo el caso de precisamente el precio, me llama la atención, bueno, nosotros tenemos, como usted bien apunta, un arancel mínimo obligatorio que cubrir y también tenemos unas tarifas sugeridas, y esto es importante hacer hincapié en nuestros colegiados, que las tarifas que están ahí son sugeridas por tiempos y por procesos, incluso por tareas. Es una guía, no es que tampoco están escritas en piedra y se tienen que someter a ellas. Pero aquí hay una particularidad. Si nosotros hacemos una especie de menú de servicios y ponemos plazos y podemos cobrar por tarifa horaria, nosotros le podemos, dependiendo del cliente y el nivel de volumen, por ejemplo, ahora la implementación del IVA cambió todos los esquemas. La gente que decía, mi contabilidad es pequeña, ya no lo puede decir, porque hay el cumplimiento del deber formal de la presentación de la declaración involucra mucho tiempo, horas profesionales del contador privado, que antes no estaban contempladas. Es recomendable una tarifa fija y desgloso todos los servicios o desglosar los servicios y los costos. En realidad lo recomendable es establecer una tarifa mínima, o sea, por un servicio mínimo, digámoslo de esta manera. Que esa tarifa mínima sí sea obligatoria, pero como se está en este caso acotando claramente, es la mínima, no es que esa es la tarifa, porque precisamente no todos los clientes tienen el mismo tamaño, el mismo volumen de operaciones, el mismo volumen de transacciones mensuales, y entonces le corresponderá al contador, de conformidad con el conocimiento de su cliente o con el estudio previo que le haya hecho cuando se trate de un cliente nuevo, establecer cuál es el valor del servicio mensual. Porque no es lo mismo hacer una declaración, como usted decía, por ejemplo ahora, de IVA de una empresa pequeña, de una pyme, que de un gran contribuyente. Entonces, el contador lo tiene que tomar en cuenta. Entonces, como dice usted, las tarifas sugeridas van para algunas labores específicas. Sin embargo, para otras, mi recomendación sería, no, hay una tarifa mínima y de ahí para arriba no hay tope. Ya es el acuerdo, la voluntad de las partes en cuanto se establezca esta tarifa mensual, y de ahí también la importancia de determinar esa tarifa mensual, qué servicios son los que abarca, para poder tener claridad cualquiera de las dos partes hasta dónde llegan sus derechos y sus obligaciones. Y de ahí la importancia nuevamente del contrato. Bien, don William, retomando esto del contrato, porque perfectamente le entendí cuando me dice que
Si no están las condiciones de terminación claras, no se puede decir que el contrato ha terminado hasta que se cumpla o se perfeccione una de estas. Pero volvamos al caso hipotético de un cliente que es medio mañosillo, ¿verdad? Algún contador, algún colegiado sabrá si tiene clientes de esos o no, pero que empieza una relación con un contador y por cualquier situación, sea personal o incluso contractual de precio, considere que puede cambiar de contador y va y firma otro contrato. Aquí hay una particularidad. Normalmente los contadores tenemos, los que ejercen a título como profesión liberal, ¿verdad? Los clientes los autorizan en el ATV, como usuario autorizado incluso. Entonces, no es tan fácil prescindir de los servicios de un contador, por lo menos queda demostrado quién tiene la obligación de subir la declaración. Pero eso también queda a criterio del representante legal, ¿verdad? Que nada más lo excluye ahí. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo un contrato? Estoy llevando una contabilidad. Soy el usuario autorizado para subir declaraciones en el ATV. Y de forma unilateral, sin cumplir ninguna de estas características para poder dar por terminado ese contrato, el cliente contrata a uno nuevo, a un contador nuevo. De buena fe acepta la contabilidad sin saber todo el trabajo ahí que el otro venía desarrollando. Lo autorizan para que haga ATV. El contador inicial ya está fuera de toda posibilidad, pero contractualmente no. Ahí nada más procede la parte civil para costas, daños y perjuicios y el otro contador puede seguir, o el contador que hace eso debería asegurarse que el contador que era anterior firme un finiquito o le dé una nota que le diga cómo podemos obligar a que haya una relación de ese tipo para que sea más transparente para el contador nuevo. Bueno, ese tema está siendo abarcado también, don Holman, en el nuevo código deontológico que el colegio está por promulgar. Se está estableciendo que hay varias reglas que se deben seguir. Bueno, primero que nada hay que tener claro que nadie está obligado a estar sujeto a un contrato si no quiere. O sea, a un cliente no lo podemos obligar a que trabaje con nosotros si no quiere. Y podría ser, como dice usted, que cuando nos demos cuenta incluso ya nos desautorizó en la administración tributaria y ya estamos fuera y simplemente nos dice, no, ya no les voy a dar los papeles a ustedes hoy y ya contraté a otro contador. Okay. El cliente tiene derecho a escoger con quién trabaja. Debemos, en alguna forma, protegernos nosotros, entre los contadores, de que si, por ejemplo, a mí me trae un cliente que no es que está empezando operaciones, sino que ya tiene una operación, y nos dice, mira, yo quiero que vos seas mi contador a partir de este momento, ya no quiero seguir trabajando, puede ser que le diga el nombre del anterior contador, puede ser que no. Estamos pidiéndole a este contador nuevo que le pida a su cliente por escrito precisamente esta manifestación y que ya él le comunicó a este otro contador. ¿Por qué? Porque también no podemos exigir claramente, es así, que yo no le llevo la contabilidad a este cliente si no le ha pagado, por ejemplo, honorarios al otro o si le debe algo. ¿Por qué? Porque el cliente tiene derecho a escoger. Pero sí, entonces, para respaldar y no tener problemas, el nuevo contador que buscan debe pedir y que conste una manifestación por escrito de que su nuevo cliente le está pidiendo a él que lleve la contabilidad y que ya está dando por terminada la relación con el anterior contador. ¿Por qué? Porque esta situación es diferente a cuando, como dice usted, no hablemos de clientes vivillos, sino de contadores vivillos también, que andan viendo a ver, como se diría en el argot popular, cómo le roban los clientes a otro contador. Correcto. Y entonces andan ofreciendo su trabajo a una tarifa más baja o andan mal informando al contador y eso es lo que no se vale. Eso sí no se vale, perdón, y eso sí es sancionado por nuestro código deontológico. Entonces, si un contador efectivamente está actuando de buena fe, pues le dice a su cliente, mira, ok, perfecto, firmame por favor esta manifestación donde vos sos el que me estás pidiendo que te lleve la contabilidad y que ya no tenés relación o ya finiquitaste la relación con el otro contador.
y así me resguardo. ¿Por qué? Porque si no, el otro contador puede presentar una queja diciendo lo que yo decía hace un ratito. Mire, es que ese contador vino y me malinformó y tengo estos testigos y vamos a entrar en un lío entre colegas. Entonces vamos a tener que ver si ponemos un tribunal de honor y demás. ¿Cómo nos cuidamos de eso? El contador que activa buena fe le dice a su cliente, sí, no, perfecto, está bien, si tenés problemas con tu contador anterior, nada más firmame esto y yo empiezo a trabajarte inmediatamente. Así, si de la fiscalía lo visitan, mire, es que nos dicen eso. No, aquí está, fue el cliente el que me buscó y el que me contrató. Eso sucede no solo en la profesión contable, sino en todas las profesiones liberales. Don William, para ir, porque me parece que podríamos perfeccionar el contrato que ya tenemos ahí, el sugerido, el modelo sugerido que está en la página. Pudiéramos incluir esta parte de la terminación contractual con un inciso que indique que se obliga al cliente que en el momento en que prescinda de los servicios del contratado, emita esta nota. Es que la nota se le emite, pero al nuevo, al que está contratando. Igual, un cliente responsable que actúe de buena fe le debería comunicar por escrito a su contador que ya no va a contar más con sus servicios. Y en una buena relación, y en una sana relación, donde es meramente escogencia de un profesional por otro, sin que medie incumplimientos, un cliente debería comunicarle a su contador: te agradezco mucho por los servicios prestados, a partir de tal fecha no voy a contar con tus servicios. Esa es la forma correcta de terminar una relación contractual, si es que no se debe precisamente a incumplimientos o a otras situaciones anómalas, pues que obliguen a un rompimiento de otra naturaleza. Pero yo tengo derecho a escoger simplemente, tal vez porque me parece que tal contador tiene más experiencia. Puedo estar equivocado, pero a mí me parece como cliente que tiene más experiencia en tal área, que es el área de servicios que a mí me interesa, por decir algo, en contabilidad de granjas agrícolas o en contabilidad de costos. Entonces decirle: mira, te agradezco mucho, hasta tal fecha. Esa es la forma correcta de dar por terminado un contrato. Y por eso, si en el contrato hemos puesto con qué anticipación me tienen que avisar a mí, pues a mí no me sorprende, porque me están dando el tiempo acordado. Diferente es, como le digo, si nada más no me mandaron los papeles, qué raro, no me mandaron eso. Mira, ¿qué pasó? Ah, mira, no, es que ya no cuento con vos. O sea, esa no es la forma correcta. Tenemos que partir del principio de buena fe en las relaciones, tanto para la parte del contador como la parte del cliente. Que alguno de los dos puede no cumplir, sí, es una posibilidad. Pero el principio es que en toda relación de servicios profesionales priva la buena fe y el servicio profesional. Y el que debe velar sobre todo por este cumplimiento profesional es, en este caso, el contador. Don William, voy a hacer un paréntesis para agradecerle a nuestros patrocinadores, quienes hacen posible la producción de este programa: GTI, Cyberfull y Tecapro. Retomando esto, don William, de los precios, sigue en el aire, y esto es algo que yo creía que había disminuido, pero sigue pensándose en algunos contadores con la práctica de cobrar aguinaldo. Y eso es una consultita que nos hacen de forma recurrente. ¿Qué tiene usted que decirnos al respecto? Bueno, si yo tengo una relación de servicios profesionales con un cliente, yo no tengo derecho a aguinaldo. El aguinaldo está reservado para la relación laboral, lo mismo que las vacaciones. Están reservadas cuando existe una relación laboral de dependencia. Cuando yo lo que tengo es una relación de servicios profesionales, no tengo derecho a aguinaldo. Podría eventualmente establecer en mi contrato con mi cliente que cuando haya una labor extraordinaria adicional a la contabilidad mensual, por ejemplo, al cierre fiscal,
donde aparte de hacer el cierre mensual normal, debo desplegar una labor extraordinaria para preparar la declaración de renta y demás. Bueno, ahí hay un pago adicional. Con la modificación que se está planteando, ahora en la legislación, pues va a cambiar el periodo fiscal. Entonces va a coincidir prácticamente, digamos así, con el pago de lo que era el pago de aguinaldos. Pero claramente el derecho no existe. El derecho como tal no existe. Existe cuando hay una relación laboral. Entonces, pero sí podemos pactar pagos extraordinarios en determinados momentos de la relación de servicios profesionales. Y ya que toca ese tema, Olman, si me lo permite, voy a citar y voy a darles la siguiente información. Hay una resolución de nuestros tribunales de justicia, propiamente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, entre muchas, así, pero esta tiene para mí una connotación especial, que es la número 1438 del 2010, del 3 de noviembre del año 2010, donde la Sala Segunda de la Corte, precisamente conociendo un reclamo de un contador privado que alegaba que existía una relación laboral y entonces tenía derecho a aguinaldo respecto a su cliente y pues a vacaciones y prestaciones legales, se vino a establecer en esta resolución, y los que tengan gusto pues la pueden leer, parámetros muy interesantes de cómo se valora si es una relación de servicios profesionales o es una relación de trabajo que estaba, pues entre otras cosas, básicamente determinada por lo que es la subordinación. Y que en muchos casos el cliente da directrices, pero que esto no es subordinación. Y que precisamente, como conversé hace un ratito con usted, si a mí me dan una directriz que es ilegal, yo no tengo que cumplirla, más bien tengo que rechazarla y hacérselo ver al cliente. Esta resolución establece una serie de elementos importantes que, si usted me lo permite, le voy a mencionar algunos de cuándo es una relación de servicios profesionales. Por ejemplo, propiamente, dice la Sala Segunda que algunos, igual esto no es, cada caso es diferente, pero algunos elementos a tomar en cuenta son, por ejemplo, si el contador es propietario de su propio negocio. O sea, si efectivamente existe, por ejemplo, un despacho establecido y él es el propietario o es uno de los socios de los mismos, si él es el que está expuesto o asume ciertos riesgos financieros, si asume responsabilidad de inversiones que haga, por ejemplo, como mobiliario, equipo, de quién es el equipo con que se trabaja, de quién es el mobiliario con el que se trabaja, si él tiene contratado personal, por ejemplo, para que lo apoye en labores, también si ejerce control sobre estas labores de estos funcionarios, si tiene la libertad de contratar más personal o no, en qué momento, si puede ejecutar trabajos o servicios para más empresas, que eso es un elemento fundamental, sobre todo en los contadores que tienen despachos donde le llevan a muchos clientes la contabilidad. También, si él fue el que calculó el costo de su trabajo y fijó la tarifa de cuál es el costo de su trabajo. De ahí también vamos a lo mismo al contrato, la fijación del precio, cuál es, y que las dos partes lo tienen claro. También el hecho de si él es el que tiene control sobre las horas que le dedica. Puede trabajar en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando él quiera. ¿Qué tipo de informes debe dar? Esta resolución expone una serie de detalles de esos que le puede servir de guía a un contador para, antes de presentar un reclamo, por ejemplo, decir, bueno, sí, no es que tiene que cumplir todos los requisitos, porque igual la resolución dice, cuando se cumplen estos otros, es una relación laboral, aunque se le haya puesto otro nombre a un contrato. Si usted un contrato le pone que es un contrato de servicios profesionales, incluso lo puede firmar a nombre de una sociedad que usted tiene como contador. Pero si usted está sujeto a un horario obligatoriamente, tiene que cumplir una jornada laboral, le pagan un salario determinado y está sujeto a subordinación, aunque el contrato diga otra cosa, es un contrato laboral. Ahí prima lo que llama el principio de realidad contractual.
Entonces, les traía hoy a colación esta resolución, porque esta resolución abarca muy claramente todos esos dos ámbitos para establecer cuándo es relación de servicios profesionales y cuándo no. Teniendo claro entonces cuándo tengo derecho a aguinaldo, cuándo tengo derecho a vacaciones y cuándo no. Don William, ¿qué pasa? Y qué bueno ese dato que nos apuntó ahora, porque conozco casos de contadores que tienen su propio despacho, que cumplen con todas esas características, pero que un cliente en específico le dice, usted tiene que venir todos los viernes de 8 a 5 y está aquí y cumple el horario para que trabajen en la oficina del cliente. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso, así como usted lo plantea, pareciera pues que es una relación de empleo. Recordemos que las relaciones de empleo no tienen que ser a tiempo completo. Correcto. Pueden ser tiempos parciales, cuartos de tiempo, medios tiempos, algunas horas. Si esas horas que yo le dedico a un determinado cliente, como usted lo plantea, todos los viernes, de tal hora a tal hora, en las instalaciones del cliente, aparte de eso, tengo que marcar tarjeta o poner la huella en el marcador, tengo que usar la computadora del cliente. Usar la computadora del cliente, toda la información está donde el cliente, uso la papelería del cliente y aparte de eso estoy sujeto a las órdenes que el cliente me da. Eso es una relación laboral. Y puede ser perfectamente que eso es los viernes y de lunes a jueves se dedicarle servicios profesionales a otros clientes bajo las otras condiciones que decíamos que es esa, donde no hay ese horario, no hay esa obligación de permanecer en el sitio, no hay esa obligación de seguir órdenes y entonces con esos otros clientes tengo una relación profesional. Porque igual, algo que no hemos recalcado, don Olma, se me había ido a mí, es que el contador privado es un profesional. El Colegio de Contadores Privados es un colegio profesional. Está así establecido por ley, está establecido por pronunciamientos de la Procuraduría General de la República e incluso los contadores privados que trabajan en el sector público, que desempeñan algunos de los puestos que de conformidad con la ley están sujetos al pago de prohibición, con solo estar incorporados al Colegio de Contadores Privados tienen derecho a ese pago de prohibición. Entonces, hay que recalcar ese tema porque eso es lo que nos permite prestar un servicio profesional. No, me parece muy bien ese apunte también porque esa es otra duda que nos llega de forma recurrente. ¿Somos o no somos colegio profesional? Y entonces es curioso, vale la pena digamos el paréntesis, porque es una ventanita que estamos abriendo, pero normalmente un error que se comete es decir que el contador privado presta servicios solo a empresas privadas y el contador público solo presta servicios a empresas públicas. Y precisamente estos contratos nos permiten, desde un punto de vista del ejercicio profesional, liberal de la profesión, caer en la casilla de que efectivamente las empresas privadas son las que firmarían esos contratos. Normalmente un contador privado no firma un contrato de esos con una empresa pública. Podrían ser muy contados los casos que se den, dudaría yo que se den, pero no significa que ejecuten labores de contador privado en la empresa pública. No, es correcto, don Olman. Normalmente los contratos de servicios profesionales entre un contador y un cliente es entre un cliente de naturaleza privada. Correcto. Eso es correcto. Sin embargo, dentro de la función pública existen labores que deben ser desarrolladas por contadores privados. Ya esto está debidamente establecido y aclarado a nivel de servicio civil, a nivel de ciertas instituciones autónomas, de forma tal que las personas que se desempeñan en ciertos puestos propiamente del área contable, su obligación es estar incorporados al Colegio de Contadores Privados. ¿Por qué? Porque las labores que ejecutan son de la naturaleza de la contaduría privada, aunque estén prestando su servicio personal en el sector público. Entonces, existe claramente esa posibilidad. Como usted dice, y no conozco, de hecho, ningún caso de un contador privado pues que vía contrato de servicios profesionales le esté prestando servicios a alguna institución pública. Es posible, perfectamente, pero no lo conozco ahorita precisamente. Y
como usted, aprovechando la ventanita nada, recordarle precisamente que precisamente el colegio es un ente público, no estatal, por su naturaleza jurídica de haber sido creado por ley con una función delegada del Estado, como es la vigilancia del ejercicio profesional de la contaduría privada en este caso. Recientemente, don William, recibimos una consulta de un colegiado que participa en licitaciones y que por fuerza, él lo que nos decía es que nos dijo, tienen que subirme la tarifa porque si no, me paga muy poco. Y entonces le pedí que me explicara más. Él participa en licitaciones en el sector público, no recuerdo la figura, pero sí licita y tiene que someterse a la tarifa mínima establecida. Entonces ahí es donde él nos decía, suban la tarifa, porque estoy quedando por fuera, pero ya es otra historia. Pero sí hay contadores privados que participan en procesos licitatorios y que además firman un contrato por servicios en casos muy contados. Pero podría darse, don Holman. Incluso lo que sucede es lo siguiente. Algunas personas equivocadamente han considerado que nuestro colegio no es profesional porque no todos los colegiados tienen un título universitario. Y eso es un error, porque el colegio es el que le da la condición de contador privado. Si usted ve, ninguna persona, ninguna institución pública, universitaria, colegial, ni privada, gradúa a sus estudiantes con el título contador privado. Ese título lo otorga es el colegio. El colegio es el que lo otorga a las personas que están debidamente incorporadas al colegio. Y entonces nuestra ley nos permite, aunado a otras leyes que han venido a complementarlo, incorporar bachilleres universitarios, licenciados universitarios y técnicos medios también. Pero, por ejemplo, el que un técnico medio se incorpore a nuestro colegio, bajo ninguna circunstancia le quita su condición de profesional, como tal, para el ejercicio de esta profesión contable. Una última consulta, don William, y retomo los apuntes que hice al principio, y me llamó mucho la atención un comentario que usted hizo sobre la identificación de las partes. Hay ocasiones en que los contadores constituimos una sociedad y ponemos como representante legal a la esposa, a la mamá, al hermano, a la hermana. Pero la sociedad en la práctica es del contador. Usted decía ahí que esta situación, más bien a la hora de firmar un contrato, sería conveniente que sea el contador, como el representante legal sea contador. ¿Me podría ahondar sobre ese tema? Es por lo siguiente, quien presta el servicio profesional es el contador. El que tiene la obligación es el contador, aunque esté suscribiendo el contrato bajo otra figura. Recordemos incluso la obligación, por ejemplo, de los estados financieros, es el contador el que tiene que firmar. La obligación de las declaraciones, no se le puede subir las declaraciones, por ejemplo, de IVA, no se le da a una persona jurídica, se le tiene que dar al contador, persona física. Entonces, el responsable de las actuaciones dentro de este contrato va a ser finalmente un contador. Entonces, mi recomendación es, si van a utilizar esa figura, pues de una sociedad, pues de que el representante legal sea un contador privado, porque esa persona entonces se considera que tiene las condiciones, como yo hablé dentro del objeto, de experiencia y condiciones académicas necesarias para llevar a cabo las labores. De lo contrario, usted, cliente, vamos al otro lado, más bien, no sabe con quién está contratando. Puede estar contratando una sociedad de donde resulta que nadie es contador y nadie tiene el expertise ni el conocimiento necesario para desarrollarle las labores. Entonces, eso juega en los dos sentidos, tanto para el cliente, que se asegura que está contratando un profesional, como para el contador, pues que es el responsable ante el colegio y, como indiqué antes, ante incluso administración tributaria y administración eventualmente judicial. Muy bien, don William, la verdad es que ha sido sumamente enriquecedor este momento que pude compartir con usted. Yo, en nombre del Colegio de Contadores Privados, le agradezco el tiempo que nos dispensó, y esperamos tenerlo en otra entrega para otro tema. Usted es una Biblia ambulante en varios temas, le tenemos mucho respeto aquí en el colegio y admiración, y de verdad muy agradecido con su participación. No, gracias a usted, don Holman, por invitarnos a este programa. Igual
recalcar que el tema contractual y la guía, el modelo que está en la página del colegio, pues no es algo que no puede variarse, hay que adaptarlo a cada precisamente, y que el tema, por ejemplo, si son servicios profesionales o no, que se da muchas veces, pues no todos los casos son iguales. Aquí somos muy dados a decir, mira, yo tengo el mismo caso, y no es así. Cada caso tiene sus particularidades, igual le digo a todos los contadores, cada cliente tiene sus particularidades, no a todos les podemos cobrar lo mismo, y eso es parte de nuestra responsabilidad. Y entonces estamos aquí para servirles en el colegio. Muchas gracias, les reitero, por invitarnos, y con mucho gusto, pues en alguna otra ocasión compartimos sobre otro tema o ampliamos sobre este, cuando sí sea requerido. Muchas gracias, don William. Bueno, estimados colegiados, antes de irnos quisiera reiterar el agradecimiento a nuestros patrocinadores Cyberfull, GTI y Tecapro, y a ustedes muchas gracias por su atención y los esperamos en una próxima entrega de La Voz del Contador Privado. Muchas gracias. La Voz del Contador Privado le agradece su sintonía, un programa de interés contable realizado especialmente para nuestros colegiados. Enriquezca su conocimiento profesional de la mano de nuestros especialistas. Les recordamos estar pendiente de nuestras redes sociales para sintonizar nuestra próxima emisión. Los esperamos.